Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Shalom, shalom, shalom. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este tiempo especial y apasionante ya en nuestro cierre de semana. Una semana con mucha agitación, con un tema extraordinariamente importante. Hemos desarrollado los aspectos básicos y fundamentales en cuanto al tema de la filología. Para muchos un tema totalmente nuevo. Muchísimas gracias por demás por sus apreciaciones, sus comentarios, sus textos, sus reflexiones. Todo el material que me envían, excelentes sus aportaciones. Muchísimas gracias. Vimos entonces filología, hablamos respecto al tema del contexto crítico, la masa crítica, la paráfrasis y la importancia de las traducciones, incluyendo por supuesto el sentido de los errores que probablemente se ocurran en cuanto a la traducción, en cuanto a los textos lingüísticamente hablando, y en particular en cuanto a los intereses creados, preste mucha atención, en cuanto a los intereses creados del, ¿cómo se llama?, del traductor o el editor del texto, toda vez que al editar el texto, evidentemente, hermanos, lo mencionamos en esta semana, se hace necesario tener presente que algunos movimientos, concilios, organizaciones requieren que particularmente ciertos versos tengan un sentido conforme, repito, a su ideología, a su teología, a su doctrina. Y esto es muy importante porque no todas las Biblias, como nosotros las vemos, en las distintas versiones pues tienen exactamente los mismos escritos. Algunas varían, repito, varían en cuanto al lenguaje que se utilice, la visión con la cual se transcribieron los textos. Ustedes recordarán que hay versiones que traen lo que se conoce como un lenguaje contemporáneo, lenguaje actual, lenguaje mucho más práctico, más moderno, más, si puedo decirlo, acomodado al español. Y cuando hablo del español, pues a veces no sé a qué español se refiere, porque nuestro idioma español tiene un sinnúmero de características. No es lo mismo, vamos, no es lo mismo el español de España, vale. Tío, eso no es igual que el español de Colombia, hombre, ¿cómo se le ocurre? Entonces, pues si se trata de naciones o culturas, aunque el español pareciera el mismo, tiene muchas variantes. Entonces, esto es muy importante, hermanos, repito, que lo tengamos presente al seleccionar adecuadamente una Biblia. Hoy por hoy, obviamente, cuando estamos en el nivel 3, en nuestra Kadosh Torah, pues hemos llegado a un propósito en el que nuestras Biblias ya no son la versión tradicional del lenguaje actual o a la Biblia americana o la versión internacional o las Reinas Valeras, etcétera, etcétera. Ya hoy en día estamos buscando tener versiones bíblicas llamadas como versiones Kadosh o versiones hebreas, la Biblia hebrea, el Tanaj, el Brit Hadasha, y pues por supuesto que se han logrado extraordinarios trabajos en este sentido. Bueno, mis amados, vamos a continuar y necesito particularmente tomarme unos minutos para mencionar algo que se hizo en el programa de ayer y que por alguna circunstancia técnica, parte del programa no dio la calidad del audio que se debía tener, así es que se decidió no presentarlo. Por lo tanto, como ustedes pudieron notar, el programa no tuvo el tiempo y el horario que usualmente acostumbramos. Así es que vamos a retomar un poco el tema para no dejar inconcluso esa parte.
Venimos desarrollando los métodos principales respecto a lo que es el concepto de la crítica textual. Solo lo mencionaremos. Y vimos que evidentemente reconocemos tres métodos básicos. El primero es el conocido Tectus Receptus. El Tectus Receptus o texto recibido, el cual es un manuscrito que recopila diferentes textos encontrados en algún momento hacia el año 1500 después de nuestro amado Yeshua. Y un hombre llamado Erasmo fue quien tomó este número de manuscritos y los recopiló y formó lo que conocemos como el Tectus Receptus. El Textus Receptus. El segundo método es conocido como el texto mayoritario y ustedes me enviaron varias opiniones al respecto. Muchísimas gracias por compartirlo. El texto mayoritario toma todos los manuscritos disponibles en el momento y empieza a hacer o a comparar las diferencias que existen entre un texto y otro, procurando establecer el texto que sea más correcto y más apropiado entre todas las opciones que existen. Y mencionamos que el tema mayoritario tenía que ver también como cuando se repite en mayor proporción una palabra u otra. Entonces de allí dependerá que el texto mayoritario elija la que tiene el mayor número de posibilidad. Luego tenemos otro método que es finalmente el texto crítico. Y este texto crítico o eclético implica considerar, y aquí es muy importante que hagamos una pausa, considerar las evidencias, tanto internas como externas, para determinar realmente cuál es el texto original más creíble. Importante que tengamos presente este aspecto en cuanto a las evidencias internas y externas, porque obviamente esto tendrá que ver con las épocas culturales, los tiempos, los periodos de la historia y por supuesto establecer si determinadas expresiones o escrituras del tiempo realmente podrían haberse ocurrido. Y esto pues esta información requiere evidentemente un número muy importante de análisis y de estudios. Ahora, surge por supuesto la pregunta, ¿cuál sería entonces, según esta historia, el método pues más aproximado, el más preciso, el más convincente, si puedo usar esta palabra? Y vamos a darnos cuenta que se hace necesario que los estudiosos de estos temas consideren muchos aspectos. Arqueología, antropología, aspectos de localización geográfica, aspectos de lingüística propiamente, del lenguaje, de las costumbres y los usos de las épocas para poder definir muchos de estos detalles. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy sencillo y práctico en el libro de Juan. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a tomar el verso 1. Hice mención, espero no estar siendo repetitivo en el programa, repito, por una circunstancia técnica que tuvimos. Sé que ya hice mención a este punto, si no fue en otro programa anterior, excúsenme por favor, pero voy a retomarlo nuevamente. Hice mención en cuanto al tema del Evangelio de Juan en el capítulo 5 y particularmente vamos a leer del verso 1 al verso 9. Y la mención que hice es la siguiente. Es importante que ya hoy, cuando estamos en este tercer nivel, pues aprendamos obviamente los nombres Kadosh, Yohanan, en este caso, el libro de Juan, porque tradicionalmente en muchas de las versiones bíblicas que tenemos disponibles todavía se lee el San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Por favor, obviamente, eso lo vivimos en el nivel 1, obviamente de alguna manera lo percibimos todavía en el nivel 2, pero cuando venimos a Torah, el San Benito, el San Marcos, el San Juan, el San Gregorio, el San Alberto, el San Luis, el San Papa, no existe esa palabra, porque estaríamos comprometiendo cómo en el nivel 1 se hace lo que se llama la santificación de personas. Entonces hay santos y santos y santos y santos por todas partes. No participamos de esa situación de santificación. Por lo tanto, el San, retírelo por favor. Si usted tiene una Biblia con este San, pues no lo mencione, simplemente mencione el nombre, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Muy importante. Ahora, lo menciono también de manera muy especial porque, para dar un ejemplo, si ustedes recuerdan, hace creo 2 o 3 semanas hablamos sobre el concepto de Inquisición,
todo el proceso de el pueblo judío, de la manera como fue expulsado, de la manera como fue llevado a muerte a través del proceso inquisitorio, y los que de alguna manera curaron o salvaron su vida tuvieron que aceptar por fuerza, so pena de muerte, el tema de la religión católica, y fueron llamados los cerdos. Recuerden que les mencioné un libro que es muy importante que ustedes los tengan también, haciendo referencia a este tema. Por favor, busquen ese libro y ténganlo a disposición, porque es una lectura maravillosa que usted debe realizar. Ahora, menciono esto, mis amados, porque Cristóbal Colón fue uno de los hombres que en algún momento en la historia de la iglesia a nivel 1 se propuso que fuese santificado, porque a través de él incurrió el viaje de los inquisidores hacia América, y a través de ellos se obligó y se forzó al pueblo indígena a recibir la religión. Entonces la religión determinó que había sido sin lugar a dudas un hombre que ameritaba el San Cristóbal Colón. Sin embargo, también se determinó que no se podría nombrar a este hombre San Cristóbal Colón porque era un hombre de nacimiento de familia judía. Por lo tanto, en el judaísmo y en el pueblo judío no se podía aceptar esta situación. Interesante, es solo un comentario que quería traer. Vamos al libro de Juan capítulo 5, acompáñenme por favor, y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Una historia muy interesante. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Préstele atención a esos 5 pórticos, no los vamos a explicar ahora porque obviamente tienen una representación importante. Usted ya supone que representan 5 libros, 5 pórticos, 5 puertas. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Muy interesante, el movimiento del agua. Porque un malaj, un ángel, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces, observemos en esta lectura, verso 5, allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, pero 38 años probablemente no era su edad propiamente, decía que hace 38 años estaba enfermo, es decir, pudo pasar su niñez, su adolescencia, su juventud, incluso llegar a una edad adulta y repentinamente entrar a una situación de enfermedad muy gravosa, pero ya habían transcurrido 38 años de esa enfermedad. No nos dice el texto que pudo ser que haya nacido con una enfermedad grave, no lo indica de esta manera. Esto lo estoy mencionando, hermanos, porque recuerden que ya vimos crítica contextual, estamos viendo la masa crítica, estamos viendo la filología, entonces ya ustedes pueden ir observando qué ejercicio estamos desarrollando. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta pregunta pareciera ser una pregunta innecesaria. Es más, pareciera ser una pregunta incluso ofensiva. Pareciera ser una pregunta, entre otras cosas, sin sentido. Pareciera ser una pregunta que es obvia la respuesta. 38 años enfermo, esperando llegar al agua cuando el malaj hiciese que el agua se agitara. Pues veamos qué importante y qué sentido tiene esta pregunta. Porque justamente la pregunta de Yeshua es la pregunta que Él nos hace hoy a cada uno de nosotros. ¿Quieres ser sano? Vamos, por favor, pregúntense o pregúntale a tu mejor amigo, amiga, familiar, vecino, compañero de trabajo. Hazle esta pregunta.
¿Quieres ser sano? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Yo soy un hombre sano, completamente sano. No, no nos estamos refiriendo a la salud desde el punto de vista físico. Nos estamos refiriendo a la salud desde el entorno de la vida espiritual. Hoy a Yeshua nos hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Y probablemente la respuesta para nosotros es obvia. Pues por supuesto, deseo ser sano. Pero, sin embargo, la respuesta que encontramos hoy es totalmente contraria. ¿Quieres ser sano de la mundanidad, del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, de todo ese mundo de pecado, de inmundicia, de ego, de enriquecimiento, de beneplácito, de placeres, del mal hablar, del mal pensar, del mal hacer, del engaño, de la mentira, de la violencia, del alcohol, de la droga, de la prostitución y de cualquier problemática de género o cualquier otra? ¿Quieres ser sano? Y pareciera ser, repito, que la pregunta es un tanto inadecuada, porque la respuesta obvia sería: sí, quiero ser sano. Pero la verdad es que cuando Yeshua nos ha preguntado durante muchos años: ¿quieres ser sano, conocer la verdad y que la verdad verdaderamente te haga libre? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta y me permites pasar, entonces cenaré contigo, tú cenarás conmigo. Y observen que aquí hay una expresión gramatical muy curiosa. Yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo, pero eso es si tú quieres, porque si no quieres, pues no lo harás. Entonces, a la pregunta, la respuesta hoy en el siglo XXI es no. No quiero ser sano. A mí no me hable de Shabbat, a mí no me hable de iglesia, no me hable de pastores, no me hable del diezmo, no me hable de nada que tenga que ver con religión, con iglesia, con oración, con ayuno, con purificación, con bautizarse. A mí no me diga ni me venga con esos cuentos, a otros cuentos, a otra gente con ese cuento. La pregunta es exactamente la misma. ¿Desde cuánto tiempo Adonai ha tocado a tu puerta y te ha hecho la invitación para venir y recibir de la palabra, acercarte a la palabra, conocer la verdad, amar la verdad, aprender la verdad, vivir la verdad? Y sin embargo la respuesta, aunque pareciese obvia, la respuesta es totalmente contraria a la evidencia. Es decir, la gente no acepta ser sanos. La gente quiere vivir su mundo en su locura, en su mente abierta, en su filosofía, en su filología, en su pensamiento de lógica material, intelectual, y por supuesto no quieren aceptar nada que venga del Ruach, porque las cosas del Ruach para el mundo parecen locura, y las cosas del Espíritu solamente se pueden tratar en el Espíritu, porque las cosas que son del mundo pues solamente se pueden vivir en el mundo. Entonces, mis amados hermanos, este texto siempre en mi vida me ha llamado poderosamente la atención, y tal vez estoy haciendo un pequeño paréntesis muy grande para tratar este aspecto, porque esta pregunta puede ser el cierre maravilloso para esta semana. Lo repito, cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Yo nací en una condición de nivel 1, por herencia generacional. Pasaron muchos años, casi creo yo por lo menos hasta los 28 años de mi vida en ese nivel 1. Y creía que estaba haciendo grandes cosas económicamente, laboralmente, profesionalmente, disfrutaba de grandes momentos, y mi ego y mi vanidad y mis comodidades aumentaban, pero mi vida espiritual estaba absolutamente distante. Tal vez un Dios me bendiga, amén, pues de cuando en vez, como frase popular, no porque saliera de mi corazón. Hasta que un día pasé por una situación extraordinariamente crítica.
la enfermedad. Y esta enfermedad, repito, no necesariamente estoy hablando de una enfermedad desde el punto de vista en la salud, desde el punto de vista físico. La enfermedad puede ser una enfermedad en las finanzas, una enfermedad en el matrimonio, una enfermedad en las relaciones de amigos, compañeros, en la vida social, una enfermedad laboral, una enfermedad en cualquier área de tu vida, en cualquier aspecto de tu vida. Pues una enfermedad me atacó para aquel tiempo de manera impresionantemente fuerte. Y fue ese momento en el que decidí de manera personal e individual, sabía que no había ninguna otra forma. Las aguas estaban muy agitadas y era necesario zambullirme en aquellas aguas porque la vida de lepra, la vida de contaminación, la vida de mundo, de pecado, de la cultura del medio ambiente. Y por favor, no quiero decir con esto pues que tenía una vida en el mundo, digamos, oscura o entenebrecida, no digámoslo en ese sentido, pero pues el solo hecho de no conocer de Mashiach y el solo hecho de vivir mi vida aparentemente bien, en el buen sentido de la palabra, pues estaba en oscuridad. Estaba en oscuridad viviendo la vida lógicamente en la lógica racional humana. Y es entonces cuando Jesús aparece y me hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y como dice nuestra amada pastora Pili, si no lo aprendes por revelación, entonces tendrás que aprenderlo por persecución. Y ya se me había enseñado, ya se me había predicado, ya habían venido los misioneros, los de aquí, los de allá, tocaban mi puerta cada día, cada fin de semana, me abrían una Biblia y de manera tosca les decía, por favor, toma tu Biblia y vete, no necesito nada que tengas que enseñarme. Este no es un lugar para que tú vengas a traerme esa Biblia y esa palabra. Wow, pastor, entonces el tema era serio, muy serio. Y hoy vivimos exactamente, el mundo vive estas condiciones. Pero cuando la pregunta surge, ¿quieres ser sano? Y entonces tenemos ese proceso de persecución y la crisis frente a nosotros, debemos tomar una decisión. Y para la gloria de mi amado Hashem, que tuvo misericordia de este servidor, y pude decirle exactamente, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, por favor dígalo conmigo, al instante, como Torah al instante, esto salió en rima, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo, aquel día. Por favor, amados, subrayen en sus textos que se estaba celebrando el día de Shabbat. Porque el día de Shabbat en muchos lugares lo hemos convertido en un aspecto, por favor, con todo respeto, esto tómelo con beneficio de estudio. Hemos tomado el día de Shabbat y lo hemos convertido en una religión. Yo recuerdo hace muchos años, sin estar en el contexto de la palabra, en unas épocas determinadas del año, no voy a entrar a los detalles, pero yo recuerdo que mami nos decía, no pueden barrer, no se puede colocar radio, no se puede encender la música, no se pueden bañar, no se puede barrer la casa, no se puede limpiar, no se puede. Eso en el nivel 1, en la religión. Ustedes saben que hay una época del año en el que no se podía hacer absolutamente nada, porque esa semana era una semana, como dijimos hace un momento, santa. Entonces no se podía comer carne, no se podían hacer muchas cosas. Yo recuerdo que papá y mamá decían, no corran, no hagan esto, no hagan lo otro, no pueden gritar, no pueden hablar, no pueden reír, no pueden llorar, no pueden. Es que esta semana no se puede. Bueno,
Pero, mis amados, pareciera ser que Shabbat lo hemos convertido en algo muy parecido. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No, hermanos, no estoy diciendo, por favor, que vayamos a faltar a la santidad, a la kadoshidad de lo que es nuestro día de Shabbat. A lo que quiero llegar, mis amados hermanos, es que lo importante es que nuestro día de Shabbat es el día en el que estamos íntimamente comprometidos con la palabra, con nuestro amado Mashiach, con nuestro amado Hashem, con Adonai. Estamos en esa relación. Y aquí en este texto puntualmente, estoy en el libro de Juan, capítulo 5, verso 1. Vemos cómo justamente en el día de Shabbat, Yeshua HaMashiach ocasiona un milagro en el día de reposo. En el día de reposo. Y en el día de reposo, cuando la palabra nos dice en Shemot capítulo 20 y nos dice, por favor, recuerden guardar, recuerden vivir, recuerden participar del día de Shabbat. Hashem nos está indicando, nuestro amado Adonai, que justamente para ese día de reposo tengo preparado para ti un día de milagros, un día de sanidad, un día para que cualquiera que sea tu enfermedad económica, de salud, en tu hogar, tus hijos o cualquier tipo de circunstancia adversa que haya en el entorno, en tu vida, entonces Yeshua HaMashiach nos hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Y todavía el hombre contesta con evasivas, pues la verdad es que la manera como yo quiero ser sano aquí solo funciona si yo logro llegar hasta las aguas. Pero cuando el ángel agita las aguas y yo pretendo llegar allí arrastrándome, cuando pretendo llegar es demasiado tarde porque otro ya ha llegado y el efecto se ha culminado. Entonces Yeshua con la autoridad determina: a ti te digo en este día, levántate. Oh, aleluya. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me lleve hasta el estanque cuando se agita el agua y entro, y entre tanto que yo voy, otro ha descendido antes que yo. Y Yeshua le dice: levántate, grábate esta palabra en tu corazón. Levántate, 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 toma tu lecho. Toma esa circunstancia en la cual estás postrado, toma esa miseria, esa enfermedad y anda, levántate, porque no puedes continuar en esa condición. Maravilloso. Entonces, los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua le había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, mis amados, ese texto lo traje a colación no para predicar sobre el texto, pero creo que el Eterno nos habla en cada palabra. Y lo he traído a colación porque necesitamos mirar cómo a través de la filología, la crítica textual, la masa crítica que hemos desarrollado, pues en las diversas traducciones se observará en las distintas traducciones que particularmente el verso 4 de este capítulo 5 no aparece. Voy a leer el verso 4 nuevamente. Porque un malaj, un ángel, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, vamos a ver, mis amados hermanos, que en diversas traducciones se observa, repito, que este verso 4 no se encuentra. En las traducciones basadas específicamente en el texto crítico, recuerden que ya lo mencionamos. En el Textus Receptus,
en el textus receptus, es decir, en el texto recibido, Juan capítulo 5, verso 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque estaba después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Por qué falta este versículo en las traducciones de la Biblia cuando se usa el texto crítico? Ya vimos sobre el texto crítico. El método eclíptico funciona de la siguiente manera. Número 1. El texto de Juan, capítulo 5, verso 4, no aparece en la mayoría de los manuscritos antiguos. El texto de Juan, capítulo 5, verso 4, aparece en todos los manuscritos bizantinos, pero no en muchos de los manuscritos no orientales. Es más probable que un escriba añadiera una explicación de lo que es y no que eliminara una explicación. En Juan capítulo 5, verso 4, hace más claro por qué el paralítico quería entrar en el estanque. ¿Por qué un escriba entonces eliminaría particularmente este versículo? Eso no tiene o no tendría realmente sentido, pero tiene sentido para la traducción el incluir de por qué el paralítico quería entrar al estanque. Como resultado de estos dos conceptos, el texto crítico no incluyó el texto o el verso del capítulo 5, verso 4. Esto es muy importante, repito, amados hermanos, porque recuerden que estamos haciendo mención o estamos hablando de lo que significa el contexto de la masa crítica, el texto crítico y de lo que significa el entorno de la filología. Ahora, bien necesario ya para complementar lo que vimos en la segunda parte del día de ayer, que en el libro de Mateo, en el capítulo 20, verso 16, puntualmente la palabra nos dice: porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Y cuando un mensajero viene a la palabra y oye la voz de Adonai, entonces tiene una responsabilidad y es llevar la palabra textualmente tal cual aparece escrita. Escrito está. Recordemos esto, mis amados hermanos. Hoy por hoy las versiones paráfrasis manejan lo que su nombre indica, una paráfrasis, es decir, tomar un texto literal y llevarlo a un mensaje personal. Puedo decirlo así para definir paráfrasis. Ya habíamos definido literalmente la paráfrasis. Pero ¿qué sucede cuando se hace la paráfrasis y se pierde la literalidad del texto? Es decir, el concepto preciso de un texto. Por lo tanto, debemos ser muy fieles al enseñar una palabra, un texto bíblico, conforme a lo que escrito está y no conforme a lo que la persona considere que puede indicar. Por eso los amados pastores en Israel Casa Integral, los amados pastores de Chile, el pastor Tomás y la pastora Pamela han estado presentando unos programas, seguro muchos de ustedes los han visto, en los que indican: usted no lo diga. Usted no diga que al que madruga Dios le ayuda. No es que Dios no lo ayude, es que simplemente no es un texto bíblico, no es un verso bíblico. Podríamos parafrasear este texto entendiendo que evidentemente si tú eres una persona que madrugas a tu actividad de trabajo, pero antes de partir a tus labores tienes tu tiempo de oración, tu tiempo de adoración, tu tiempo de intimidad con Hashem, pues entonces el refrán popular tendría más sentido, porque no es un texto bíblico, y así sucesivamente muchos otros textos. Luego los hermanos nos enseñaron la segunda frase: usted no lo haga. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas desde un punto de vista ritual, pero sin el sentido, sin la pertenencia, sin la identidad. Voy a mencionar puntualmente el caso que a mí en lo personal me inquieta mucho.
por lo que escucho de muchas personas, y es que me dicen: pastor, pero es que eso de lavarse las manos, a mí me parece que esos ritos religiosos del judaísmo, judaicos y de raíces hebreas, a mí me parece que eso no es necesario. Bueno, mi amado hermano, la palabra así lo indica: lávense las manos. Pero si te cuesta mucho lavarse las manos, permítame entonces expresarlo, si puedo parafrasearlo de una mejor manera. Hermanos, vamos a tomar el pan para desarrollar nuestro tiempo de Havdalah. Al tomar el pan, partir el pan y compartirlo por demás, ¿no les parece bien que el ministro encargado de este momento tan importante se lave las manos? Es decir, si no lo quieres mirar desde un punto de vista del contexto bíblico, míralo entonces desde el punto de vista más humano. Si es que te parece mejor, míralo desde el punto de vista de la salud, la salubridad. ¿Qué recomiendan los médicos en todo momento? Lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos, viva lavándose las manos, todo el tiempo lávese las manos. Pero hay gentes que pueden pasar perfectamente 24 horas y nunca se lavan las manos. Y han pasado por el baño cuantas veces, se han saludado a todo el mundo y por sus manos han circulado todo tipo de objetos, monedas, dinero, que ha circulado por millones de manos, y contaminación y contaminación y contaminación. Entonces lo menos que puedo hacer es, después de un día de trabajo fuera de casa, llegar a casa y bañarnos o lavarnos el cuerpo, pero particularmente como mínimo, vas a pasar a la cena, estás sentado a tu mesa, por favor, lávate las manos. Y esto no implica un contexto religioso, y esto no implica ningún otro tipo de sentido distinto que la salud. En el libro de Isaías, en el capítulo 35, versos 1 y 2, dice: se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerán profusamente y también se alegrará y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano se les será dada y la hermosura del Carmelo y de Sharón. Ellos verán la gloria de Adonai y la hermosura de nuestro Elohim. ¿Por qué quiero traer este texto ya a la segunda parte de nuestro tiempo? Porque verdaderamente cuando contemplamos toda la creación y la estructura y la delicia de su palabra, entonces ahora sabemos, mis amados hermanos, que cuando mis oídos escuchan mensajes, enseñanzas, no sé qué otra palabra poder presentar, pero cada vez que escuchamos a personas allí afuera, en los medios de las redes sociales, hablándonos cosas desagradantes de los textos bíblicos, de la Biblia, de la Kadosh Torah, pues mis amados hermanos, no es el momento para que esto ocurra y afecte nuestra intención en nuestro corazón. Tenemos nuestros corazones circuncidados para amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Pues mis amados hermanos, no permitamos que estos hombres que abundan en el universo hoy, en la tierra, trayendo enseñanzas totalmente contra la palabra, contra Mashiach, contra la identidad de la casa de Israel, contra el Evangelio, contra la Besorá, contra todo lo que la palabra nos indica, diciendo cosas como que son fábulas, que son historias que no tienen dirección, sentido, que esto nunca ocurrió y cosas por el estilo. Por lo tanto, este es el tiempo, entonces, mis amados hermanos, en los que evidentemente nosotros podemos decir que nuestro amado Yeshua HaMashiach, como lo dice el libro de Lucas, en el capítulo 17, verso 1, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre fue entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le es aquellos hombres que hoy niegan la divinidad de Yeshua. Por favor, a todos aquellos que niegan lo que Hashem nos explica en su palabra, no lo digo yo, lo estoy leyendo textualmente, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo estoy leyendo textualmente. Bueno le fuera a todos estos filólogos intelectuales, culturalmente intelectos, que han tomado la palabra de Adonai, la santa palabra de Adonai, la Kadosh Torah, y nos la han convertido en fábulas y en historias que supuestamente nunca ocurrieron. Nos han llevado a cambiar o pretender cambiar el lenguaje bíblico por un lenguaje soez, vulgar, indigno, bajo.
porque supuestamente, según ellos, esa fue la verdadera forma como se habló en la cultura del Medio Oriente y en la cultura del pueblo de Israel. Por favor, mis amados hermanos, creo que no necesitamos un posgrado, un magister, un doctorado de Harvard para entender que ese tipo de conceptos desdicen mucho de lo que verdaderamente la palabra es. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra es viva, que la palabra es viva ayer, hoy y por siempre, entendiendo que no hay un ayer, no hay hoy y no hay un hoy, no hay un porvenir. El tiempo de Adonai es siempre es. Él es la palabra, Él es el árbol de la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el aliento de vida, Él es la resurrección, Él es. No Él será o Él no fue, por favor. Entonces este texto maravilloso nos habla de ese aspecto y nos dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad también para dejarte libre? Y respondió Yeshua, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Libro de Juan, capítulo 19, versos 10 y 11. 10 y 11, no podía faltar. 10 y 11. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Así es que, mis amados, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya en unos minutos continuamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal Israel Casa Integral. Estamos en este mismo momento también desarrollando una tarea extraordinaria con la página, el portal de Israel Casa Integral. Van a encontrar ustedes ahora una página mucho más compacta, mucho más productiva, mucho más dinámica, mucho más pedagógica. Así es que ya muy pronto estaremos desarrollando se está desarrollando, ya muy pronto se publicará debidamente lo que se está haciendo. Por ahora, mis amados, gracias por ser parte en su fidelidad de acompañarnos en toda la programación de Israel Casa Integral, en las cápsulas de vida con el pastor Camilo Alfaro, en el tiempo de las mujeres con simiente de unción con nuestra amada pastora Pili, en el tiempo de Torah al instante, en los tiempos de Aliyá, en los tiempos de 49 días en la palabra, en los tiempos de los ayunos de todos los modelos habidos y por haber de ayunos por nuestros hijos, por la esposa, por el esposo, por el matrimonio, por la economía, por las finanzas, por la salud, todos los tipos de ayunos. Gracias, porque sé que todos ustedes quienes han participado de los ayunos han presentado testimonios verdaderamente extraordinarios de lo que Hashem ha hecho en la vida de todos aquellos que han tomado un ayuno por tantas circunstancias de la vida. Y usualmente el término de cada ayuno es: nunca había vivido una experiencia tan extraordinaria como este ayuno. Ha cambiado mi vida. Por primera vez he visto la mano de Adonai tomarme, guiarme y dirigirme. Bueno, es que no hemos aprendido a ayunar. Ahora estamos haciendo un ayuno dirigido, un ayuno que empieza a 5 de la mañana, usted recibe la información en su teléfono, en su tablet, y se sienta en casa juiciosito, juiciosita, a desarrollar todo el material que se les va enviando cada 3 horas, el mensaje, la enseñanza, el cuestionario. Usted estudia su programación, desarrolla su cuestionario, envía sus respuestas. Y cuando usted empieza, al principio dirá: hoy 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, yo no creo ser capaz de pasar un día sin comer alimento. Pero cuando está cerrando la jornada y son las 5 de la tarde, dice: no puede ser posible, ya no puede ser que ya haya terminado, no, pastores, por favor, necesito más tiempo, déjenme terminar, déjenme avanzar.
porque lo que antes hacíamos era probablemente aguantar hambre y creíamos que estábamos haciendo una gran obra. No, ayunar es leer la palabra, ayunar es escudriñar la palabra, ayunar es confrontarnos con la palabra y decir: Padre, háblame y muéstrame a través de cada texto aquellas áreas donde evidentemente requiero el tikkun, donde verdaderamente requiero una teshuvá. Así es que entre toda la programación, los módulos, bienvenidos a los módulos, toda esta información está disponible aquí en Israel Casa Integral, y toda esta información, repito, por supuesto, es absolutamente gratuita. El único precio que se paga es tu disponibilidad y tu responsabilidad personal de avanzar, de prepararte, de estudiar, de avanzar y de avanzar. Vamos a ir haciendo ya nuestro cierre de semana y definamos a corto término el cierre con respecto a lo que es el aspecto de la filología. Este tema estoy muy agradecido porque sé que causó impacto en la vida de muchos de ustedes, para quienes por primera vez lo escuchan, para quienes por primera vez están observando este aspecto. Gracias, porque hay mucha tela que cortar, diría por allí. Recordemos entonces que siempre la teología, como la hemos conocido, a lo largo de toda su historia, siempre ha estado muy, pero muy, muy de la mano con el concepto de la filología. ¿Por qué? Porque a las Sagradas Escrituras, a nuestra Biblia, se le ha tratado con un carácter fuerte y ha sido como muchos hombres, y lo vimos desde el primer día en los textos bíblicos que compartimos, como muchos hombres se han enfrentado a la palabra, entran a un proceso de controversia, de polémica, de crítica, de adversidad, de contrariedad de lo que la palabra dice, y entonces el tema de la filología concluimos que no es un tema del siglo XXI, de los eminentes estudiosos intelectuales con miles de grados y posgrados en lenguas y en mensajes y en estudios. No, desde los tiempos de la misma historia ya teníamos a aquellas personas que creían que su manera de pensar o su forma de ver, literal, lingüística, cultural o como lo quiera llamar, era la manera correcta de hacerlo. Así es que siempre toda la sabiduría de la Biblia ha estado en juego. Ha estado en juego de quienes quieren interpretarla a su manera, según su sapiencia personal. Y esto ha creado entonces una serie de corrientes filológicas que por supuesto están trayendo consecuencias extremadamente delicadas, yo podría decir otra palabra un poco más fuerte, dramáticas al pueblo creyente. Y hablemos para el tiempo de hoy en el siglo XXI. Vemos entonces cómo la hermenéutica que tanto hemos mencionado y que tanto estudiamos, esa circunstancia de la hermenéutica ha sido criticada a lo largo de la historia, ha sido polemizada, ha sido agraviada y pareciera ser que todo se hace en el nombre o en el buen nombre de la palabra. Es decir, pretendemos corregir, pretendemos enseñar, pretendemos culturizar, pero cuando contradecimos la palabra, no creo que la enseñanza sea la evidencia, sino la desenseñanza y la mala guianza la que lleve a personas a convertirse en ámbitos más que espirituales, llevarlos a ámbitos más filosóficos, humanistas, intelectuales, y entonces perder el verdadero sentido de lo que el Ruach HaKodesh nos indica y de lo que verdaderamente Yeshua llevó a la cruz a través de esa condición de cruz, librándonos de esta condición de pecado. Así es que todo este proceso de la historia, lejos de intentar verdaderamente corregir y lejos de intentar verdaderamente enseñar, lo que verdaderamente la filología y todos esos ataques hacia la palabra han querido hacer es llevar, repito, al nefasto resultado de que las personas pierdan su sentido de emuná, su sentido de fe, su verdadero sentido
de la palabra. Así es que la contribución que han hecho pareciera ser extraordinariamente importante, pero las consecuencias y los resultados son frustrantes para el día de hoy. Y lo voy a mencionar en casos muy particulares a título muy personal. Conozco, y no puedo obviamente por razones obvias, éticas, pastoralmente hablando, no puedo por supuesto presentar un nombre y no es el propósito porque además eso no tiene ninguna relevancia. Pero conozco ya de algunas personas cercanas, incluso de la congregación, y algunas personas cercanas de algunas ciudades o ministerios cercanos, que a través de estos estudios de filología disponibles en Internet, gratuitamente, bueno, yo no sé si gratuitamente, no sé, pero digo gratuitamente en el sentido de que están disponibles en Internet, vemos que hoy por hoy hay un gran número de personas que se han acercado, que esa comezón de oír algún tema en cuanto a no cumplir con Shabbat, no cumplir con el diezmo, no cumplir con las ordenanzas de la Biblia, sino que todo esto ya fue abolido y que Yeshua no era más que un simple hombre como cualquier otro hombre sin ninguna revelación ni divinidad y todas estas cosas que ya hemos mencionado suficiente esta semana, pues han llevado a tantas personas, familias incluso, a apartarse completamente del proceso y del temor de nuestro amado Mashiach. Por lo tanto, cuando la tendencia del pueblo es perderse en la oscuridad, surge la pregunta, entonces, ¿dónde está, como dice la palabra en el libro de Romanos? Nadie nos podrá separar del amor de Yeshua. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la enfermedad, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Mashiach. Entonces mi pregunta es, entonces un filólogo con una enseñanza de 1 hora o 30 minutos en Internet nos aparta completamente de nuestra fe. Entonces me pregunto, entonces, ¿dónde tú estás parado? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu verdadera fe? ¿Cuál es tu emuná? ¿Cuál es tu relación personal con Yeshua? Y esto obviamente nos va a dejar una conclusión que creo que todos podemos ya ir tomando. ¿Verdaderamente estamos seguros de quiénes somos y dónde estamos? Verdaderamente hoy tú puedes decir, yo soy un hombre kadosh, yo soy una mujer con simiente de unción, verdaderamente yo puedo decir que yo amo la palabra, verdaderamente yo puedo decir que soy una persona comprometida con las ordenanzas y los mitzvot de Hashem, verdaderamente yo puedo decir que estoy juntamente con Mashiach en esta palabra, porque es que yo no puedo entender cómo en una enseñanza de 30 minutos, gentes, estudiosos que aman la palabra, que aprenden la palabra, que viven la palabra, puedan terminar sacudidos, como dijo el hombre de los 38 años a la orilla de Betesda, dijo, es que el agua se sacude y yo siempre llego tarde. Yo no puedo creer que en una sacudida, en una zarandeada del mundo, tu fe, tu relación personal con Adonai se vaya por la borda y caiga de una manera tan atroz, de la que probablemente, no puedo decir que no, te vas a levantar, pero que te va a costar un precio muy difícil. Hoy en día escuchar personas hablar de que el Shabbat no es el verdadero día de reposo, sino que ahora es cambiado para, no sé, lunes, martes, miércoles, porque finalmente todos los días son santos. No, mi amado hermano, todos los días fueron creados por Adonai. Estamos claros y es lo que la palabra enseña. Pero el único día que fue llamado santo, santificado, ¿fue cuál? El día de reposo, el día de Shabbat. Entonces no hagamos de la filología una economía a mi conveniencia, a lo que particularmente a mí me parece o me conviene, sino que tenemos que entrar en una línea donde verdaderamente la interpretación personal no es la importante, sino es definitivamente importante la escritura. Repito, lo que escrito está. Dígalo conmigo, lo que escrito está. Y esa verdadera revelación de lo que escrito está es lo que me permite fundamentarme, establecerme, determinarme, estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta, en la enseñanza correcta, porque entonces yo sé, como dijo la palabra, que si meditas de día y de noche en esta palabra,
y haces conforme a lo que en ella está escrito, entonces todas tus cosas saldrán bien. Por lo tanto, prosperaré tu camino. Y prosperar tu camino aquí significa un bienestar en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu economía, en el ministerio, en tu vida familiar, social, en el entorno que vivas. Esto significa una prosperidad de parte de Hashem. Pero no, mis amados hermanos, estamos viviendo una época de movimientos, de aguas turbias. Y como Adonai habló a nuestro amado pastor Camilo Alfaro y le dijo, es tiempo de ir a aguas más profundas. Y dio esa tremenda palabra profética que Adonai le entregó y ha venido revolucionando a las gentes, a los jóvenes, al pueblo en general, de que necesitamos profundizar aún más en la palabra, no profundizar en los contextos filológicos, emocionales, intelectuales, de una fe intelectual, sino verdaderamente en la presencia de Hashem, en lo que escrito está y en lo que verdaderamente contribuye a mi identidad, a mi principio de vida junto a mi amado Mashiach. Así es que, mis amados, ya para nuestro cierre, preguntémonos, ¿estamos viviendo verdaderamente una vida en la sabiduría de la casa de Israel conforme a lo que escrito está? ¿O estamos viviendo una vida conforme al entendimiento de la humanidad? Alguien decía por allí, es que, hermanos, estos temas solo lo podemos tratar con gente que tenga mente abierta. Por supuesto, hermanos, hablar de que la Biblia es morbosa, de que la Biblia es vulgar, de que la Biblia es pornográfica, perdónenme que use estas expresiones tan indignas, tiene que ser para gente de una mente abierta y depravada. Porque creo que no habrá otro concepto que podamos usar al respecto. Porque si la palabra inspirada por Hashem está siendo manipulada y pisoteada de una manera tan atroz, solamente mentes depravadas pueden tratar este contexto de esta manera. Si eso es lo que usted, señor filósofo, cree, o señor filólogo, usted cree y piensa, vívalo usted. Enséñeselo a su familia si eso es lo que cree, pero no contamine al pueblo, no contamine a la casa de Israel, que día a día buscamos ser verdaderamente hombres de temor y de respeto y de honra con lo que escrito está. Y yo exhorto a todos mis amados hermanos, y tengo que hacerlo, hermanos, es una responsabilidad ministerial y pastoral que me afecta poderosamente, hermanos. Tenemos que saber a quién estamos escuchando, tenemos que saber qué es lo que estamos escuchando, tenemos que saber el testimonio de lo que estamos escuchando. No podemos estar permitiendo que todo el mundo se presente en un clic de YouTube a decir cualquier barbaridad y entonces todos nosotros decimos, perdón que lo diga, amén. ¡Qué revelación! No, mi amado hermano, debes tener discernimiento, y para tener discernimiento debes estar en un nivel de unción, debes estar en un nivel de espiritualidad, debes estar en un nivel de la palabra, debes estar en un nivel de intimidad con Hashem. De lo contrario, mi amado hermano, si corres como las olas de aquí para allá, entonces tienes que buscar verdaderamente dónde fundamentarte y colocar tus pies sobre la roca. Vamos a cerrar, mis amados, en este texto del libro de Proverbios en el capítulo 21. No hay sabiduría, ni hay prudencia, ni hay consejo delante de Adonai. Se prepara el caballo para el día de combate, pero la victoria es de Adonai. De nuestro amado Adonai es la victoria. Dígalo conmigo. Tú te puedes preparar en toda la ciencia que quieras, pero la victoria le pertenece a Él. Tú puedes tener la riqueza, la prosperidad que quieras, pero no encontrarás ni la libertad, ni la sanidad, ni la salvación, si no viene de nuestro amado Adonai. Tú puedes tener todo el dinero que quieras, pero no podrás comprar la felicidad, ni mucho menos comprar la vida, ni la eternidad. Podrás tener todas las comodidades que quieras, y eso no te garantiza absolutamente nada. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido gentes ultramillonarios que no pueden tomar una cuchara para llevar el bocado a su boca?
porque su riqueza es tan grande que viven en la completa miseria. Hermanos, toda la victoria le pertenece y viene de Adonai. Así es que, ojos abiertos, oídos despiertos, amados hermanos, espero que esta haya sido una semana de victoria, que haya sido una victoria de Adonai en los corazones de cada uno de nosotros, para que todo cuanto veamos y escuchemos, que contradiga lo que escrito está, tú puedas hacer una auditoría inmediata y cerrar tus oídos. Y mejor aún, si estás usando estas redes sociales, un delete cae muy bien. Delete, delete, delete. Elimínalo, porque no puede ser parte de tu vida, de tu hogar, de tu familia, menos aún de tus hijos, que crezcan en un pensamiento libertino, de mente abierta, apartados del verdadero propósito y fundamento de la palabra. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, una semana apasionante. Nos veremos el día de mañana en el tiempo de reposo, en tiempo de Shabbat, 7:30 reuniones de varones Kadosh. Si usted, hermano, me escucha de algún lugar, de alguna nación en el mundo y quiere formar parte de la reunión de varones, envíe un mensaje, por favor, a Israel Casa Integral y con muchísimo gusto les envío la sala de Zoom a las 7:30 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, varones Kadosh. 9:30 de la mañana nos reunimos con todos los hermanos en Europa, East Europa, y a las 3 de la tarde veremos el tema de 49 días en la palabra, la primera parte, y a las 4 de la tarde entramos a la celebración de nuestro tiempo maravilloso de Shabbat, Havdalat Shabbat. Eso para nuestro fin de semana. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo cordial y muchas gracias por acompañarnos. Shalom. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.